clase de segundo año de la universidad tuvo los siguientes puntajes en un examen de español. El total de los puntajes es 88 y son estos de aquí. El ejercicio A nos dice: elabora una distribución de frecuencias de los puntajes no agrupados. Este de aquí sería nuestra tabla de frecuencia, en la que se observa la columna de puntajes y la columna de frecuencias. Como podemos ver, los datos no están ordenados en forma de intervalos, sino que están uno por uno de forma corrida, es decir, pues en datos en bloque o puntajes no agrupados. El dato mayor es el 48, bueno, el puntaje mayor es el 48, que cuenta con una frecuencia de 1, y el dato menor por puntaje menor es el 45, que cuenta igualmente con una frecuencia de 1, y si sumamos las columnas de frecuencias, nos damos cuenta que nos da un total de 88. La explicación de por qué elaboramos la tabla de frecuencias de esta forma, o la distribución de frecuencias de esta forma, y no con intervalos, es porque nos pide con los puntajes, no con los datos no agrupados, es decir, que serían los datos en punto, así como nos muestra la tabla de inicio, pero de una forma ordenada de mayor a menor y cada uno con sus respectivas frecuencias. Continuando con el ejercicio número 5, vamos a dar paso al ejercicio número B, el cual nos dice que conformamos una distribución de frecuencias de los puntajes agrupados con alrededor de 15 intervalos, y en ese tanto los límites aparentes como los reales de cada intervalo. Bueno, la tabla de frecuencias la vimos en el inciso A, y ahora se van a empezar a agrupar intervalos, pero antes para poder agrupar tenemos que identificar el rango y la longitud de cada intervalo. Bueno, la fórmula de rango es el puntaje mayor menos el puntaje menor. En este caso, el puntaje mayor es el número 98 que se nos da en la tabla anterior, y el puntaje menor es el número 45. Entre esos dos números nos sale 53, el cual es el rango. De ahí nos pide que determinemos la longitud de I. Según la fórmula, I es igual a rango, en este caso es 53, entre los números de intervalos de clase, en este caso 14. Y la división sale 3.78. Siguiendo la ley de redondeo, pues como pasa en el punto 5, se redondea a 4. Entonces, I sería 4. Okay. Ahora para iniciar los intervalos de clase se empiezan el 44, porque el 45 no es decisible entre I, en este caso pues 4, porque sale a 2.25, pero si se divide el 44, que es un número que sigue antes del 45, sí es divisible ya que sale 11, un número entero, cumpliendo una de las dos leyes que se nos pide. Bueno, entonces iniciamos con el número 44 y nos dice que I, el ancho de intervalos es 44, 45, 46, 47 y aquí. Luego se pasa al otro, 48, 48, 49, 50, 51 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, en este caso el 14, que es el número más alto, más grande, si mayor sería 99 pasando a 1, pero no hay ningún problema porque esto es parte del ancho del intervalo. Nos tiene los límites reales, los cuales estos se realizan restando o sumando, al límite inferior y sumando al límite superior. En este caso, el 44 es el límite inferior y serán todos los números que se colocan del lado izquierdo y del lado derecho están los superiores. En este caso, como es 44, sería 44 menos 0.5, 43.5. En el lado superior es el número 47, entonces 47 más 0.5 sería 47.5. Y eso sucesivamente se va con cada uno de los intervalos y haciendo sus sumas correspondientes o sus correspondientes. Entonces tendremos en este caso las límites reales. Y de la anotación en la siguiente parte están las frecuencias, las cuales ya sabemos física, son la cantidad de datos que hay en cada intervalo. Entonces, estos, al igual que la primera tabla, nos tiene que ser el 88, ya que si nos sale un número menor o mayor, es porque tuvimos un error desde la primera construcción de la tabla de frecuencias. Entonces, serían mejor corregir desde cero, pero aquí si nos salieron los mismos 88 datos que tuvimos en la primera tabla, eso quiere decir que es correcto. El inciso C del mismo ejercicio 5 nos indica trazar el siguiente histograma. Y el inciso D nos pregunta: ¿es la distribución sesgada o simétrica? Y en caso de que esta sea sesgada, ¿está sesgada positiva o negativamente? Como podemos observar en el histograma realizado, tenemos que la gráfica está sesgada de forma negativa, ya que esta se pronuncia más hacia el lado izquierdo que el derecho. Por último, nos pide trazar un diagrama de tallo y hoja, en donde el último dígito sea la hoja y el primer dígito sea el tallo, repitiendo 2 veces los valores del tallo. ¿Cómo se muestra a continuación? Y posteriormente el inciso F nos dice cuál nos agrada más, el histograma o el diagrama de tallo y hoja. En este caso elegimos el histograma, ya que alrededor del curso de estadística algunos estuvimos más familiarizados con el histograma y es una manera más fácil de poder realizar una proporción de datos. El siguiente problema es el ejercicio 10, el inciso A. El ejercicio nos dice: los siguientes puntajes muestran la cantidad de peso perdido en libras por cada cliente de una clínica dedicada al control de peso durante el año pasado. Los puntajes son estos. Y su inciso A nos dice: nos hicimos una distribución de frecuencia de puntajes agrupados con alrededor de 10 intervalos. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias que se elabora de la siguiente manera. El primer paso es, aparte de obtener los datos que tenemos en la tabla, es calcular el rango, que esto es una resta entre el dato mayor menos el dato menor, en este caso 60 menos 7, 53, ese sería nuestro rango. El siguiente paso sería calcular el ancho del intervalo, en este caso I, y se calcula de la siguiente forma. El rango, en este caso es el 53, entre el total de intervalos deseados. En
En este caso nos piden alrededor de 10, pero si utilizáramos 10 intervalos no se acapararía todos los que tenemos aquí, entonces estaría correcta la tabla, por lo que se elige el 12, nos da un total de 2.41 que se redondea así, entonces así como empezamos a trazarlo. Empezamos desde 7 porque 7 entre 5 da 2 decimal, así que lo bajamos. 5 entre 6, bueno, 6 entre 5 sería el número decimal, pero 5 entre 5 ya no es un entero, entonces empezamos desde 5. 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos el 9, del 9 nos brincamos a 10, 10, 11, 12, 13 y 14, aquí y así sucesivamente hasta llegar al 60. Entonces sería 60 y ya sería el alto mayor, pero para terminarlos en intervalos sería hasta el 64. Y con el problema 10 del inciso B nos pide que tracemos un histograma, el cual expresamos a continuación. Y el inciso C nos pregunta en la distribución sesgada, perdón, ¿es la distribución sesgada simétrica y qué sesgada y qué sesgada positiva o negativa? Es una sesgada positiva porque se pronuncia hacia el lado derecho. Y el siguiente inciso, que es el D, nos dice, bueno, nos pide trazar un diagrama de tallo y hoja en donde el último dígito sea la hoja y el primer dígito sea el tallo. Aquí a continuación se muestra cómo queda el diagrama de tallo y hoja, y el inciso E nos dice, ¿cuál le agrada más el histograma o el tallo y hoja? Explique su respuesta. Aquí colocamos que nos agrada más el histograma porque tenemos una familiarización más grande con este tipo de gráfico. Ok, como siguiente ejercicio es el número 11, el cual es un ejercicio único y dice así. Convierta las distribuciones de frecuencias agrupadas a la cantidad de peso perdido determinada en el problema 10, es decir, el pasado, en una distribución de frecuencia relativa y una frecuencia acumulativa. Bueno, estas dos fórmulas ya estaban en la tabla anterior del ejercicio 10 y la transferencia de frecuencia relativa y frecuencia acumulativa, la cual la frecuencia relativa se saca dividiendo f entre n, en este caso f es la frecuencia entre n el número total de los datos, en este caso 38. Es decir, que sería 3 de 38 es igual a 0.0338, cualquier cosa de 61. Claro, que había más números decimales, pero pues como son muchos, pues no los puse, pero agarramos un límite de 100 decimales para que nos pueda salir al final la sumatoria de aproximación, que tendría que salir 1. Pero que no sale 1. De ahí, siguiendo la fórmula, sería 8 entre 78, 16 entre 78, y eso sucesivamente hasta llegar al último número, en este caso el 1, en 68, dando los siguientes resultados. Estos resultados son las ecuaciones relativas que sumadas deberían dar 1, pero recordemos que las estadísticas son aproximaciones. Entonces, en este caso nos salió 0.97, 1784, la cual es una aproximación. Esto no quiere decir que es incorrecto, porque como estoy diciendo es una aproximación. Entonces, es cercano al número 1. De ahí nos pide la frecuencia acumulativa, la cual prácticamente es como la suma de las frecuencias, es decir, 3 más 8, bueno, se pasa al número 3, porque es la primera frecuencia acumulativa que hay, y después se suma hacia el 8, si lo quieren ver, es como un zigzag, sería 3 más 8 es igual a 11, 11 más 16 es igual a 27, 27 más 17 es igual a 24, y eso sucesivamente. Los cuales se dan cuenta, el 78 es el último número porque es el número total de datos que se encuentran en la frecuencia. Y pues para que haya hecho la frecuencia acumulativa, pues es para saber cuando los datos están por debajo del límite superior, por ejemplo. En este caso tenemos 3, ¿no? Y bueno, sí. Y de aquí del 11 queremos saber cuántos números hay antes, pero datos hay antes del 27, pues está los 100. Entonces, para eso es la frecuencia acumulativa. A continuación tenemos el ejercicio 15, es inciso A. Este ejercicio nos dice, una pequeña universidad utiliza un sistema de calificación de 0 a 4.0, donde 4.0 es la calificación más alta posible. Los puntajes que se muestran aquí son los promedios de calificación de los estudiantes que en la actualidad están inscritos en la especialidad de psicología en esta universidad, por lo que su inciso A nos dice, o bueno, nos pide elaborar una distribución de frecuencia de los puntajes agrupados con alrededor de 10 intervalos. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias y de este lado tenemos el procedimiento. Primero calculamos el rango, que como sabemos se calcula con la resta del dato o el puntaje mayor menos el puntaje menor. En este caso 3.8 menos 1.1, queda como resultado 2.7, que se muestra de este lado. Lo siguiente es enlistar los intervalos, ya vemos que su ancho va a ser de 0.3, pero aquí podemos notar que empezamos a 0.9 y no en 1.1, siendo este puntaje menor. Se empieza con 0.9 porque el 1.1 no es simplemente 0.3, cosa que este dato sí. Entonces empezamos 0.9, 1, 1.1. Si cumple con los 3, y ahí se plasma el primer intervalo. El siguiente empieza con 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, y aquí está. Y así sucesivamente hasta llegar al 3.6, 3.6, 3.7, 3.8. El límite superior, el intervalo superior es 3.8, que si nos vamos aquí, es justo el puntaje menor. Así que no nos pasamos, quedamos justo ahí. Lo siguiente es la frecuencia, es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. La frecuencia relativa, que esta se calcula dividiendo cada frecuencia entre el total de datos. Por ejemplo, aquí 3 entre 64
64 nos da un total de 0.046875 y así sucesivamente con todos. En este caso es recomendable tomar todos los decimales para que el resultado que nos dé aquí abajo al momento de sumarlo sea el más acertado o el más aproximado posible al número 1. Después tenemos la frecuencia acumulativa que, como indicó mi compañera, se hace para conocer qué datos están por debajo del dígito superior, en este caso de cada intervalo. Se hace así. Vamos sumando este primer dato, se pasa de forma automática para acá, y a este dato se le suma el siguiente, la frecuencia del intervalo superior. En este caso sería 3, se convierte en 4. A este 4 se le suma otra vez la frecuencia del intervalo superior, que sería 4 más 3, 7. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería 64. Aquí vemos que está bien resultado porque el 64 coincide con el 64 de aquí, lo que quiere decir que hicimos una buena sumatoria de frecuencias. Por último, tenemos la frecuencia de porcentaje acumulativo, que se calcula haciendo una división de la frecuencia acumulativa entre el total de datos y multiplicándolo por 100. Por ejemplo, este 64 entre este 64 da 1 por 100, nos da el 100%. Y así lo hacemos todo. Sabemos que está bien porque aquí arriba nos da el 100%. Bien. El siguiente inciso que nos marca el ejercicio número 15 es trazar un histograma, el que se muestra a continuación, y nos pregunta en el inciso C que es la distribución sesgada o simétrica, y si es sesgada, ¿está sesgada positiva o negativa? A lo cual está sesgada negativamente porque se pronuncia al lado izquierdo. El siguiente inciso, que es el D, nos indica o nos pide trazar un diagrama de tallo y hoja, en donde en el último dígito sea la hoja y el primer dígito sea el tallo. Nos pide repetir 5 veces los valores del tallo. Así es como queda el diagrama de tallo y hoja con estas especificaciones. Y el último inciso nos pregunta cuál les agrada más, el histograma o el diagrama de tallo y hoja, y que explicamos nuestra respuesta. Como en las otras preguntas anteriores, respondimos que el histograma por la misma razón, que es que ya estamos más familiarizados con ese tipo de gráfica. Eso es todo por nuestra parte.